En el apunte 29, previo a este, comenté el tema de la participación ciudadana, reconociendo sobre todo la presencia cada vez mayor que ha tenido durante los últimos años en la vida pública en México. Propuse en ese apunte que una de las motivaciones principales de esta participación es la fractura existente entre ciudadanos y gobiernos, por la ineficiencia y en muchos casos la inexistencia de una verdadera representación del interés ciudadano en las decisiones y acciones de los gobiernos. Continuando con el tema, para este nuevo apunte me pregunté, ¿qué sucede cuando la participación ciudadana se vuelve una necesidad inaplazable, indispensable, sobre todo porque los gobiernos no están haciendo su trabajo especialmente frente a las amenazas a la vida, la seguridad y la tranquilidad de la población? La inseguridad pública, articulada a la ineficacia y posiblemente la complicidad de los gobiernos y cuerpos de seguridad, es un tema real en México y de manera particular en Baja California, que afecta a millones de personas, desde luego en todo el país. En esta línea de reflexión, me pregunté entonces, ¿qué significa la participación ciudadana cuando está en juego la seguridad y en muchos casos la vida de familias y personas? En la búsqueda de respuestas cuyo contexto fuera México, surgió como caso importante, por su actualidad y alcances, el de las autodefensas, particularmente en Michoacán. Me di a la tarea de extraer y recuperar aspectos claves de una visión sobre el significado de la participación ciudadana frente a condiciones reales de inseguridad, en la voz de José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de esa entidad. ¿Cuáles son entonces las características de la participación ciudadana pensando en su significado para una sociedad afectada tan gravemente por la violencia y la inseguridad? Veamos algo del contexto y luego algunas de las características de esta singular perspectiva de la participación ciudadana. Si uno revisa la historia del crimen organizado durante el último siglo, en ningún lado había habido una rebelión armada en contra del crimen organizado, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, Jamaica, Bermudas, ni en México. Fue Michoacán y esa insurrección, ese levantamiento en armas fue el resultado de las condiciones que había en el Estado, pero también de que un puñado de líderes decidieron tomar las armas porque ya no había opciones. Y entre ellos destacó el doctor Mireles por varias razones. Tiene carisma y tiene capacidad de comunicar un mensaje muy claro y comprensible para las mayorías. Y rápidamente el doctor Mireles se convirtió simultáneamente en el vocero que explicaba a la opinión pública lo que querían las autodefensas y en el interlocutor privilegiado entre las autodefensas y el Estado mexicano. En este contexto, en 3 intervenciones públicas, 2 de ellas para la presentación de su libro Todos somos autodefensas, en las ferias internacionales de Guadalajara y el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, José Manuel Mireles propone algunas de las características de la participación ciudadana que recuperé considerando que son aplicables a otros muchos casos y contextos. ¿Usted no tienen de casualidad una reja en sus ventanas? ¿Por qué tienen rejas en las ventanas? ¿Porque tienen complejo de presidiario? ¿Porque les gustan los pinches fierros feos que ponen en las ventanas? No, porque son autodefensas, porque tienen miedo de que se les meta un bandido. Alguien me preguntaba, ¿cómo puedo ser autodefensa? Nada más le contesté, cuando abras los ojos, porque todos somos autodefensas. En primer lugar, no es nada fácil. En segundo lugar, todos los que se unan es que padecen el mismo dolor. Si no, no hay unión. Estamos en el siglo XXI. Los invito a despertar conciencias. Háblense ustedes, despierten conciencias para no tener que vender nuestra voluntad el día de mañana, si es que queremos tener paz en la nación. Necesitamos hacer el miedo a un lado para poder hacer conciencia. El miedo nos ciega la inteligencia y la mente. Y quiero que sepan que el miedo nunca en la vida se les va a quitar. Hagan el miedo a un lado.
Empiecen por hablar, háblense entre ustedes, comuníquense, prepárense y defiéndanse. Para ejercer nuestros derechos constitucionales no ocupamos que nos maten a nadie. Lo que necesitamos es unirnos y hablar, nada más. ¿Sí? Alguien dijo ayer, entonces tú no crees que desde la cúpula del poder logremos la reconstrucción del tejido social de la patria. Nunca va a ser así. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha construido su casa empezando por el techo? ¿Alguien ha hecho una casa empezando por el techo, aunque sea de Infonavit? No es por decisiones cupulares como van a cambiar las cosas, es por la sociedad civil, por el pueblo, por ustedes todos. 32 millones de mexicanos votamos por un cambio. Nos surge el cambio. Nos surge. Yo les apuesto lo que quieran a que ninguno votó por López Obrador, por el amor de Dios. Votaron por un pinche cambio. Votamos porque ya no queríamos ser hijos de la chingada. Hay que ser conscientes. Este señor no trae una varita mágica. Él solo no va a resolver ningún problema de los mexicanos si nosotros los mexicanos no participamos en el pinche cambio. Y les pregunto a todos, ¿ustedes qué han hecho? Me duele preguntar porque sé que ofendo a mucha gente. Quizás soy muy grosero, quizás no tengo la sensibilidad que ustedes tienen. ¿Y por qué no dejamos de ser problemólogos y nos convertimos en solucionólogos? Gracias. Como siempre, estaré pendiente de sus comentarios y de la oportunidad de encontrarnos nuevamente en otro apunte en perspectiva.